Gracias a Dios estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de su programa Enlace Gobierno Empresa. Hoy vamos a pasar revista, revisar, como lo hacemos periódicamente, una serie de indicadores, de acontecimientos, el impacto de las políticas públicas, sobre todo en materia económica, fiscal, monetaria, cambiaria, para ver cómo todo esto impacta, qué está sucediendo en el país en términos del manejo presupuestario, de lo que representa incluso las políticas que se han ya diseñado y que están todavía en carpeta con un retraso en la aplicación de esas políticas y esas leyes. Vamos a hablar con el licenciado Miguel Collado Di Franco, quien es director de investigaciones económicas senior del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES, una institución que en corto tiempo, digo yo, porque no tiene tantos años, se ha dado la oportunidad de merecer el respeto y el prestigio de sus análisis, sus estudios y sus observaciones y sus aportes a lo que es el proyecto de nación que tenemos. Vamos a unos mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro programa. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. ¿Cómo hacerle creer a tu doctor que seguiste sus recomendaciones por Chedi García? El primer truco es llegar feliz porque te sientes mejor. Lo miras a los ojos y le dices: yo estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo más sano. Y cuando el doctor te diga: oye, Chedi, tú sí que eres buena paciente. Modestia aparte. O mejor, puedes seguir su recomendación y empezar a cuidarte más. Porque al doctor tú lo puedes engañar, pero a tu cuerpo no. Aceite Crisol Más 100% de canola, que cuida tu salud mientras comes lo que más te gusta. Lo recomienda tu doctor, lo comprueba tu salud. Crisol, la salud de su gente. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. Deco to Love se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. Vale la pena, claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ay, mi hijo, ¿por qué te di esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Vamos a iniciar nuestro comentario que nosotros hacemos siempre. Y no podemos sustraernos de un seguimiento que le hemos venido dando a este tema, porque precisamente en el día de hoy, que hoy es jueves y estamos grabando este programa hoy, el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Salario,
que es la institución o el órgano encargado de generar, administrar lo que es la revisión salarial del sector privado no sectorizado y de los sectores sectorizados de la economía. Por eso es que nosotros en este país disfrutamos, lo estoy diciendo de manera cínica, disfrutamos de más de 14 salarios, que es una complejidad, porque aquí el sector agrícola tiene un salario, la construcción tiene otro, turismo tiene otro, bueno, y entonces se está discutiendo en este momento lo que es la revisión del salario del sector privado no sectorizado. Y como nosotros hemos aquí explicado, hay un desacato, que así es que se le llaman los juristas, a la ley que desde el 2008 fue aprobada, la ley de fomento, de promoción de las MIPYMES, que establece una clasificación empresarial para utilizar esa clasificación para desarrollar las políticas que se van a implementar en relación a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esa ausencia de no haberlo hecho hasta la fecha trae como consecuencia un elemento pernicioso, fatal, y que ha acompañado en esa preocupación del gobierno de mejorar sus ingresos, y que es un tema que vamos a tratar con nuestro invitado, que es la creciente y galopante informalidad del sector productivo nacional. Precisamente por eso, porque ellos mismos han dicho, los economistas, y lo vamos a ver en un rato, que el sistema como está fiscal, tributario, impositivo, lo que aconseja es a la informalidad de las pequeñas y de las microempresas. Entonces, la ausencia de esta clasificación, que es ahora es el plan de la discordia en el Comité Nacional de Salario, estamos en una discusión en el que dice aquí que dicen los sindicalistas que primero hay que revisar el salario y después vamos a la clasificación. Es que es lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido ayudar al gobierno a recibir menos ingresos, y por eso es que yo digo que el ministro de Trabajo, que es Winton Santos, y el director del Comité Nacional de Salario, aparte de su irresponsabilidad, que es igual a las de los anteriores ministros y secretarios del Ministerio de Trabajo, son enemigos del presidente. Le están haciendo exactamente una estrategia contraria a los proyectos que él tiene. Porque el presidente ha emitido, óigame, decretos que eso no tiene madre para buscar, dizque, la mejoría del sector productivo nacional, especialmente las MIPYMES. Desde el reglamento 543-12, que fue el reglamento para ajustar la ley 340-06 de compra y contrataciones, desde esa fecha de 2012, él viene emitiendo decreto, el 164-13, después, para que se le compraran los bienes que necesita el Estado a las empresas dominicanas en caso de que aquí se produzca. Ahora, se está repitiendo un decreto parecido, Bueno, pues después de ese decreto vino el 15-17, que es el de la certificación y el pago a tiempo de las facturas que venden las empresas al Estado. Eso también está por ahí, que se está trabajando en eso, pero yo no me explico cómo un mandato, una decisión, hay que convencer a los funcionarios a que dejen de hacer lo que le da la gana y que se ciñan lo que el presidente está emitiendo, o el decreto es una simulación o es un acto
un drama que el presidente está haciendo. El decreto 350-17, que también es de portal transaccional, que tiene que ver precisamente para darle seguimiento al curso que lleva supuestamente su expediente, para que usted pueda verlo. Ahora el presidente emite el decreto 168-19, que establece de nuevo las compras a las empresas dominicanas. Pero de una vez aparece una asociación diciendo que el país, uno de los grandes problemas que tiene, es que se importan de allá muchísimos productos que aquí antes éramos autosuficientes. La yuca, la cebolla, todas esas cosas. Entonces, toda esta maraña institucional, de falta de institucionalidad, es lo que trae lo que yo estoy tratando de explicar. ¿Qué va a suceder hoy? Bueno, dicen los sindicalistas que es así, que primero es el salario y después la clasificación. Pues no es así, porque la ley dice que no es así, no es un capricho. A mí me encanta cómo ellos se apegan a la ley 1692 del Código Laboral y que sus derechos adquiridos y que la ley es la ley. Óigame, esa ley no es diferente a la ley 488-08 ni la 187-17 que tuvo que hacerse para modificar la parte de la clasificación. Que hay que hacer es la misma. Entonces tienen un bendito rango en el Comité Nacional de Salarios, que yo se lo he explicado aquí, de hace más de 20 años, y ellos, de manera irresponsable, sobre todo Jacobo Ramos, que es, yo tengo mis reservas, porque yo le tengo a Pepe un respeto, y también a Gabriel del Río Doñé, pero son ese muchacho tan irresponsable, que se atreve a decir que nosotros queremos cambiar lo que es el nivel salarial y queremos poner que una empresa tiene que tener, para ser grande o mediana, que se dedique más de 40 millones. Él no sabe de lo que está diciendo, pero parece que no se ha leído la ley. La ley lo que establece es lo siguiente, que la clasificación empresarial consta de dos fundamentales características. Una, cantidad de empleo y venta. ¿Qué es lo que es una microempresa? Dice la ley que una microempresa, la ley 187-17 de los otros días, que una microempresa es aquella empresa que tenga entre 1 y 10 empleados y que sus ventas al año sean hasta 8 millones de pesos. Eso dice la ley de una microempresa. Bueno, pues para no disgregarme, yo debo decirle a ustedes, oiga, es una microempresa, tiene hasta 10 empleos y 8 millones de pesos de venta al año. Bueno, pues ellos tienen allá en el Comité Nacional de Salarios que toda aquella entidad industrial, de servicio o de comercio que tenga más de 4 millones en instalaciones o existencia, es una empresa grande. Bueno, pues no tenemos que ser muy inteligentes. Si una microempresa puede vender hasta 8 millones, ¿verdad? Y tiene entre 1 y 10 empleados, bueno, pues cualquier microempresa es una empresa grande. Entonces, eso tiene más de 20 años así. Toda empresa que tiene más de 4 millones en edificación y existencia, ya es una empresa grande. Entre 2 y 4 millones que tenga existencia es una empresa mediana. Entre 1 y 2 millones es una empresa pequeña. Así que está de hace 20 años sin moverse eso. Ellos sí te hablan en otro momento, los sindicalistas, que hay que hacer los ajustes cada 2 años. Hoy, ¿por qué ese valor se ha quedado ahí estático? Para calificarla, para clasificar de manera antojadiza, teniendo una ley ahí para eso. Pero el problema más grave de todo eso es que, como yo le estoy explicando a ustedes, ahí termina la clasificación que ellos tienen. Más de 4 millones en la que tenga en instalaciones y existencia es grande. Entre 2 y 4 millones es mediana. Y entre
1 y 2 millones, entre 1 peso y 2 millones, es una empresa pequeña. Y la empresa más numerosa del país, que es la microempresa, que es precisamente la que motiva el interés y que debe motivar el interés del Estado, del gobierno, a establecer políticas para ese específico sector del sector productivo nacional, que son 1.480.000 empresas, microempresas. Entonces, esas no tienen una clasificación ahí en el Comité Nacional de Salario. Tenemos obligatoriamente que hacer la clasificación, incluirle un salario a la microempresa que no lo tiene, nunca lo ha tenido. ¿Qué vamos a hacer con las microempresas? Cuando sabemos que de las microempresas, el 99% de las microempresas son informales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Sobre todo cuando le hemos dicho, sobradas ocasiones, que todas las microempresas pertenecen a un empleado que ha sido liquidado y pone un negocito, o un empleado que tiene un empleo pero no le da el dinero y hace un negocito. Son empleados, son de ellos mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué salario le vamos a aplicar? La Federación de Asociaciones Industriales, que elevó un recurso de amparo y que para el próximo día 14 tiene audiencia, ya han pasado 2 audiencias. En la última audiencia yo le dije a ustedes la actitud precisamente del Comité Nacional de Salario. El mismo día de la audiencia depositaron unos documentos para incidentar el proceso. Porque sencillamente el juez no tiene otra alternativa que declarar sencillamente y hacer un mandato de que se cumpla la ley, porque es una ley lo único que está pidiendo la Federación Dominicana de Asociaciones Industriales, que se cumpla la ley, que se aplique lo que dice la ley 187-17, la clasificación empresarial. Bueno, pues entonces, en el día de hoy no sabemos lo que va a pasar porque ya quieren que se apliquen los salarios. Nosotros, la Federación de Asociaciones Industriales, presentó una propuesta para el salario que se le aplique a la microempresa. ¿Cuál fue? Me parece que fue 6.000 y pico de pesos. ¿Utilizando qué parámetros para ser justo y realista? Bueno, el sueldo que tiene el sector turístico, como es, aquí todos los sectores tienen un salario. Bueno, el sector turístico, el sueldo mínimo que tiene el sector turístico, que tiene una característica económica y de inversión superior a las microempresas. Bueno, pues el salario mínimo menor del sector turístico son 6.600 pesos. Eso se le ha propuesto que se le aplique a la microempresa. A la microempresa, para que pueda el gobierno motivar a las microempresas a que se formalicen. Pero eso no va a suceder porque tenemos otro tranque también derivado de eso. Y el procedimiento simplificado de tributación, que ahora se está esperando lo que el presidente anunció el 27 de febrero, que se va a presentar una propuesta que ahora es régimen simplificado de tributación único, que le estamos esperando todavía para ver si se elimina ese 60% de informalidad. Nosotros vamos a dejar este tema porque nos interesa conversar con nuestro invitado, el licenciado Miguel Collado Di Franco, del CRES. Pero estamos pendientes de lo que suceda ahí, porque con eso le van a dar, de las estocadas que le ha dado el Ministerio de Trabajo al presidente, esta va a ser tal vez la última y la que podría en un momento electoral hacer el daño que parece que ellos le quieren hacer al presidente. Vámonos a mensajes comerciales y vamos a regresar con nuestro invitado, el licenciado Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional Económico de Estrategia, CRES.
Agua Alaska, la que purifica. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torre de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada por la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocal. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 30 años siendo la preferida de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el licenciado Miguel Collado Di Franco, director de investigación y economista senior del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CRES. Miguel, gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias a ti, David, por la invitación. Un placer de estar aquí de nuevo. Sí. Bueno, yo tengo obligatoriamente que comenzar por lo que yo estaba hablando. Ustedes, cuando yo hablo de ustedes, hablo de CRES. Correcto. Recurrentemente han denunciado, incluso otros economistas también, pero yo me llevo de lo que ustedes dicen, que de acuerdo a cómo está diseñado el sistema impositivo, tributario, no invita, no permite, no incentiva a la formalidad. Y eso explica el creciente resultado anual de aumento de la informalidad. Es así, es una realidad que en República Dominicana la manera, como tú bien dices, como ha sido estructurado el sistema tributario desde las modificaciones que empezaron por allá por el año 2000. Tenemos que recordar que tenemos un código tributario del año 92 y no se había tocado hasta el año 2000 y desde entonces empezaron una serie de reformas. ¿Los parches aquellos? Sí, unas llamadas reformas tributarias. No todas le dicen principios fiscales. Correcto, que no son tales. Son tributarias en realidad, hasta la más grande que tuvimos en el año 2012. 253-12. Era de eficiencia recaudatoria. Bien. Entonces, todo eso lo que ha hecho, todas esas modificaciones que se vienen sucediendo, lo que han hecho, el contenido de las mismas es hacer más complejo el sistema tributario y la capacidad de los empresarios, del tamaño que sean, de poder, cumplir con sus obligaciones. Pero a quienes más les pega, vamos a decirles, a los más pequeños, que imagínate que tengan que salir de un empleado productivo, vamos a decirlo, para tener que contratar a alguien que le lleve solamente el tema impositivo. O sea, es algo que sucede en empresas, que tú necesitas una persona que se dedique únicamente a llevarte la parte tributaria, porque tienes que cumplir con muchas, o sea, son muchas fechas dentro del mes que tienes que, Miguel, que cumplir. Perdóname, eso que tú estás diciendo, mucha gente cree que son argumentos que uno presenta. Es que es complejo, tan complejo que los contables de experiencia, incluso después del año pasado, en que se emitió unos nuevos formularios, el 606, 607, se incrementó en 12 columnas adicionales. Sí, es una complejidad muy grande, incluso para la misma administración tributaria, para administrar un sistema de este tipo, para poder hacer que quienes deben de tributar lo puedan hacer a tiempo dentro de los parámetros establecidos. Entonces, como tú bien decías, eso es uno de los elementos que tenemos en República Dominicana, la complejidad y lo costoso que resultan en un desincentivo para las empresas estar dentro de la informalidad. Y a mí siempre me gusta recalcar el hecho de que
podríamos establecer todos los mecanismos posibles para abaratar el costo de hacerte formal. Pero el día después de que tú eres formal, o sea, podría... O sea, facilitar la formalidad, el ingreso a la formalidad. Podría llevarse el costo a lo más bajo posible. Digamos, 1,000 pesos que tome un día. Por decir un ejemplo, algo práctico, llevarlo al extremo. Y que te tome un día hacerte formal, pero ¿y luego qué sucede? Cuando tienes que enfrentarte a todo esto, a una de las tasas de impuestos sobre la renta más altas del continente, de 27%, mientras los países de la OCDE ya andan por 22%, los países y nuestros más competidores. Ricos. Correcto, y un ITEVIS muy alto, etcétera, etcétera, etcétera. Además de costos... Las tasas, el mismo presidente ha dicho que son muy reconoció altas, que son de las más altas del continente. Y sí, están conscientes las autoridades. Sin embargo, es necesario hacer una reforma como ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el famoso pacto fiscal, que debiera incluir 2 elementos. Desde el CRES hemos siempre abogado porque deben haber 2, tal y como lo dice la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Una parte que se enfoque en el tema del gasto, el endeudamiento público, el déficit, y otra sería la parte de simplificar y reducir los costos asociados al sistema tributario que tenemos en República Dominicana. Pero eso que tú estás diciendo, para mantener la discusión y el diálogo, sí, eso aparejado o acompañado de lo que estamos hablando de la revisión salarial, cuando tú a una microempresa, el comité de salario lo que tiene estructurado unos rangos que una microempresa es considerada como una gran empresa. Sencillamente la puerta de entrada incluso a la formalidad, que es una de las cosas que el gobierno quisiera lograr, que es la seguridad social, que es un incremento real de salario, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú le quieres meter a una microempresa que tiene que pagar el sueldo mínimo mayor, porque tiene más de 4 millones de existencia de activos, entonces todas esas cosas, pero para que se sepa que entre la parte tributaria y entre esto del aspecto salarial, van sencillamente a sucumbir con eso. Pero tú entraste en una materia de lo que es la parte pero me gustaría decir algo ahí para apoyar tu argumento, pero hay un elemento que debemos de resaltar, y es el tema de los salarios bajos en República Dominicana, no por las legislaciones, sino por el sistema, por el ambiente de negocio, por la baja productividad, por los temas de costos altos que tenemos en República Dominicana para las empresas operar, relacionadas con el transporte, relacionadas con la calidad y el costo de la electricidad, con el tema de los mismos combustibles que son hasta 30% más caros que en Centroamérica, por el tema de los impuestos preponderantemente. Costos financieros que están asociados al mismo tema fiscal. El Banco Central tiene que mantener altas las tasas porque tienes unos desbalances fiscales ya que son estructurales, o sea, permanentes, que no acabamos de resolverlo, y cuando queremos resolverlo por la vía tributaria, entonces lo que se hace es que volvemos ahí, es un círculo vicioso, se hace más complejo el sistema tributario y no se recauda lo que se pensaba recaudar en un inicio con estas mal llamadas reformas a las que nos referíamos anteriormente. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo, por un lado, para reducir costos y te bajen la informalidad que se ha mantenido rondando en los últimos años, más del 58% en el tema, en el campo laboral, en la parte laboral. Pero ningún año reducido. Bueno. De los últimos 3 años. Si tú tomas el promedio del año completo, no. Las últimas estadísticas dicen que para el último trimestre del año se redujo, pero habría que ver cómo se comporta en este año. El año completo. Exactamente. Entonces, pero el tema que hay que enfatizar es el punto de reducir costos para ser formales y para que los empleados dominicanos tengan mejores salarios, porque
los costos sean más bajos para las empresas y puedan pagarles más y sea más Los competitiva. aumentos salariales, Miguel, no es por decreto. No, eso no se determina Eso por no se decreto. determina por decreto, No. eso es por productividad, Es correcto. por especialidad. ¿Cuál es el aporte del rendimiento, el resultado de la Es así. productividad individual de cada empleado? Yo veo el gobierno de los Estados Unidos que tratando de hacer una interpretación más amplia de lo que aquí estamos tratando, está buscando un mecanismo para que cada contribuyente pueda desde su casa él hacer su declaración tributaria y pagar desde su casa. ¿Me entiendes? Es lo correcto, la simplificación. La simplificación. Sí, es la vía que deberían tener todos los gobiernos si quieren incentivar a los ciudadanos, a los contribuyentes a cumplir con esa parte de las obligaciones de vivir en una... ¿Y eso que tú dices, dentro Miguel? de una democracia, una organización como tenemos el Estado. Como quisiéramos. Eso que tú dices, entonces de recurrir a todos esos parches, incluso para mí yo he analizado que eso hasta afecta lo que es la garantía de la convivencia social de manera ética, porque vimos que el Ministerio de Hacienda, en interés de recaudar cerca de 8.000 millones de pesos, emitió unas resoluciones, la número me parece 06, 05 y 06, 07, que establece, primero, que todo aquel que quiere instalar una banca, la puede instalar. Que las que estaban irregulares, que se pueden regularizar. Y que además, la distancia que había entre una y otra se eliminó. No importa de dónde sacar el dinero. Y los mismos banqueros han dicho que eso dicen ellos, es un peligro, porque hay demasiada banca que hay. Tú pones un ejemplo de mucho que pudiéramos citar de medidas que son meramente fiscalistas, meramente recaudatorias, que tienen un interés de buscar recursos para el Estado, pero no hacer una modificación integral, que es lo que uno entiende que debe hacerse en República Dominicana y que de hecho desde el CRES hemos hecho propuestas en este sentido. Tú sabes que la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establece en su artículo 33 la creación del CES, del Consejo Económico y Social, como un órgano consultivo. En el 34, el Pacto por la Educación, que se ha avanzado. En el 35, el Pacto Eléctrico, que está ahí también rezagado. Y en el 36, el Pacto Fiscal, al que tú te referiste, que ustedes, CRES incluso, depositó, yo creo en el 2013 o en el 2014, una propuesta de la ley que está ahí, que está unida obligatoriamente a ese pacto fiscal que es la ley de responsabilidad. En el 2013, sí, un grupo de diputados introdujeron ese anteproyecto de ley, y es de una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Que lo único que dice es que para que se sepa cómo la eficientización de los gastos. Bueno, establece calidad del gasto. Y establece algo muy interesante que lo tienen la mayoría, yo diría que más de la mitad de los países del mundo, que son reglas fiscales, que son básicamente lineamientos para tanto los ciudadanos como empezando por las autoridades, saber hasta cuáles son los límites de gasto, cuáles son los límites de endeudamiento y cuáles son los límites de déficit que tú puedes tener, y si por alguna circunstancia extrema hay un déficit, tienes que desviarte de estas reglas, como volver a lo establecido. O sea, son parámetros que entendemos que son aportes. Son un aporte para todo Estado que por definición está manejando recursos de los ciudadanos. Ajeno. Digamos, la clase política que está manejando desde el Estado los recursos de los ciudadanos debe de rendir cuenta y administrarlos de la forma más transparente posible, por eso la parte de transparencia, pero sobre todo ser responsable en la administración de los mismos. Y además, Miguel, porque el desarrollo humano. Sí, y algo importantísimo, y es que
la experiencia que han tenido los países, incluso República Dominicana, es cuando tú te desvías de la senda de responsabilidad fiscal en un momento, si no pones los correctivos del lugar, quienes pagan con las correcciones que ya vienen impuestas por externamente, no que tú la hiciste desde tu casa, sino que ya tienes que corregir todo eso, y me refiero a la gente entienda cuando tú estás teniendo déficit tras déficit todos los años y acumulando endeudamiento público, quienes lo pagan son los ciudadanos y a quien más les pega es a los más pobres. Son los que sufren cuando tú tienes una devaluación, cuando tienes inflación, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno, la prudencia es buena en todos los sentidos y como tú decías, es un aporte. Ahora, yo quiero porque no podemos salirnos de ahí, porque yo veo una contradicción. Una de las cosas que yo más critico a veces en el gobierno, sobre todo con los indicadores y las estadísticas, que cada quien tiene su estadística, ¿me entiendes? Y la Oficina Nacional de Estadística luchando ahí, Alessandra Izquierdo, por ver cómo ella recompone eso. Entonces, pero te quiero poner esto para que lo manejemos en el próximo segmento, esta situación. Yo he visto al ministro Peralta decir que me parece que la reforma fiscal no va antes del 2020. Yo he visto al ministro de Hacienda decir que es necesaria, pero que no se va a hacer. He visto al gobernador del Banco Central decir que no se ha hecho lo que se debió hacer y que ya se le ha hecho tarde al gobierno porque ahora vienen los asuntos electorales que impiden eso. Y he visto recientemente, ahora, ayer o antes de ayer, al ministro del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo decir que urge precisamente el pacto fiscal. Yo quiero ver si tú, así de manera sintetizada, podemos manejar los dominicanos 4 autoridades que están en un conflicto de cuando la ley dice una cosa y cada quien dice la cosa de acuerdo a lo que piensa. Vamos a un mensaje comercial. Estamos conversando con el licenciado Miguel Collado de Franco del 13. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. ¿Cómo hacerle creer a tu doctor que seguiste sus recomendaciones por Chedi García? El primer truco es llegar feliz porque te sientes mejor. Lo miras a los ojos y le dices, yo estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo más sano. Y cuando el doctor te diga, oye, Chedi, tú sí que eres buena paciente. Modestia aparte. O mejor, puedes seguir su recomendación y empezar a cuidarte más. Porque al doctor tú lo puedes engañar, pero a tu cuerpo no. Aceite Crisol Más 100% de canola, que cuida tu salud mientras comes lo que más te gusta. Lo recomienda tu doctor, lo comprueba tu salud. Crisol, la salud de su gente. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. Deco to Love se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
Agua Alaska, la que purifica. Estamos conversando con el licenciado Miguel Collado Di Franco, director de investigación y economista senior del CRES. Miguel, en el segmento anterior te dejamos así esas contradicciones que se dan entre funcionarios, que el ministro de la presidencia ha dicho que ya no hay tiempo para la reforma fiscal. El sector empresarial dice que urge la reforma fiscal y eléctrica también. Dice también el ministro de Hacienda que ya no se puede. Dice el gobernador que se pasó el tiempo, pero que es necesaria. Y recientemente dice el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo que hay que hacerla. Bueno, sí, aparentemente contradicciones. Desde un punto de vista uno pudiera interpretar que se dice que es necesaria en términos de ingresos, que ese es el interés básicamente de las autoridades, de tener más ingresos. Y desde otro punto de vista, desde el político, desde el punto de vista del tiempo en el que estamos ahora mismo, no se plantea, o lo que se dice es que no sucederá ninguna reforma en este sentido, ningún pacto, sino hasta después del año 2020, del próximo año, pasadas las elecciones, unas nuevas autoridades. Entonces sí hay contradicciones, porque por un sentido, desde el punto de vista que más lo vemos nosotros, y volviendo a lo que discutíamos anteriormente del tema de los incentivos a la informalidad, tú tienes un sistema muy complejo que te genera informalidad, te genera evasión, incentivos a emplear todos los mecanismos para eludir los impuestos de acuerdo a lo que dice la misma ley. Entonces, en un ambiente así, no van a incrementarse las recaudaciones si ese es el interés que tienen las autoridades, y esa es la preocupación cuando uno puede oír voces que dicen sí, hace falta una reforma fiscal, tributaria, del nombre que le pongamos. Esa es la preocupación. Para nosotros es más que nada poder simplificar la manera de pagar impuestos, reducir los costos, dividirlos entre quienes pagamos impuestos, que no estén tan concentrados, y de esa manera se abaratan los costos en la economía, pero tú tienes por otro lado que una consecuencia es ampliar las bases y vas a tener mayores recaudaciones, como pasó aquí en República Dominicana en el año 92. La realidad es que no va a haber una reforma tributaria hasta después de las elecciones del 2020, ya eso está claro, ya se ha dicho. Ya se ha dicho bastante, independientemente de la necesidad que podría verse de urgente desde el punto de vista de que ya la hemos analizado en el programa. Hay unos datos por ahí, unos indicadores y datos estadísticos que establecen que en nuestro país, nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto es 84.035 millones de dólares. De dólares para este año 2019. 2019. Entonces, unas declaraciones que tú precisamente diste hace poco tienen que ver con que teníamos 54% Producto Interno Bruto representaba la deuda de nuestro país. Sin embargo, han aparecido declaraciones que se ha reducido la deuda, pero... La deuda sigue andando, perdona que te interrumpa, por el 53.7%. Bueno, pues entonces yo tengo aquí, el dato que yo tengo es que alrededor de un 39%... Hay que hacer una distinción. Es del sector público no financiero. Público no financiero. Pero cuando hablamos de 54, perdona David, estamos hablando en términos consolidados. Precisamente. Estamos hablando del sector público no financiero y estamos añadiéndole la deuda del Banco Central. Que Central. son más de 500.000 millones, que representa un 13%. Entre las dos, sí, bueno, estamos hablando de una representa unos 32.700 millones de dólares y la otra un poco más de 14.000 millones de dólares. Unidas las dos, te da el 53.7% bueno, más o menos. Entonces, en estos últimos meses, en el primer trimestre, la deuda se ha vuelto a incrementar.
La deuda sigue creciendo en la medida en que los presupuestos año tras año sean formulados en República Dominicana con déficits fiscales. Pero no solamente que tú tienes déficits fiscales, que se entienda que los gastos son superiores a los ingresos que tiene el gobierno, sino también que estás acarreando cuentas por pagar de años anteriores, como está sucediendo ahora en la actualidad. Entonces, para este año 2019 vas a tener unas necesidades del gobierno de financiamiento de más de 4.000 millones, de acuerdo a nuestros cálculos, rondaría casi los 5.000 millones de dólares. Sin tener en cuenta que no podemos hacer estos análisis aislados del panorama político caracterizado por incertidumbre que está viviendo República Dominicana. Y de una tendencia a lo que es el déficit fiscal creciente. Creciente en ese sentido. Entonces, es por eso, vamos a reiterar, es más que nunca necesario, por la tendencia que está llevando República Dominicana, de todas estas necesidades de endeudamiento público creciente con incertidumbre, de poner orden a la casa y de tener precisamente, como decíamos al principio de la sección, o llegar a un acuerdo en términos de un pacto fiscal. El tema de la deuda es preocupante, lo podemos ver también en términos de cuánto representa el gasto en intereses, cuánto representa el servicio. ¿Cuánto se va a utilizar para pagar los intereses? ¿Qué se va a utilizar de los ingresos? En todos estos años el promedio ha andado superior al 23, cerca del 24% de los ingresos tributarios. O sea, es decir, que de casi 100, una cuarta. Cada 100 pesos que recibe el gobierno parte, tiene que buscar un 20%. 23, 25%. 23, casi 24. Vamos a decir que ha rondado por el 24. En lo que va de año... ¿Y para capital, Para decirte lo que ha sucedido en los primeros 3 meses de este 2019, el servicio de la deuda, el capital más las necesidades por gastos de intereses, ronda o supera el 42%. Un 22% de gasto de intereses y 20 y tantos % con relación a los ingresos tributarios de pagos de capital. Eso quiere decir que de cada 100 pesos, 42 pesos que se olviden los dominicanos, que eso es para pagar capital e interés. Una parte, bueno, tú puedes emitir nueva deuda, bueno, pero no dejas de deberlo. Pero si tuvieras que pagarlo en el momento, sí, eso representa... No, dice Corripio que los créditos se pagan. Sí, por supuesto. En algún momento tú lo tienes que pagar. Lo vas a pagar y bueno. Entonces, es así, esa es la realidad. Sobre ese tema, parece que ellos a veces no incluyen las deudas con los suplidores y todas esas cosas que tú dices que es consolidado, todo eso. También hay que aclarar que nosotros en el CRES calculamos, no rebajamos la deuda intragubernamental, que sí el gobierno lo hace porque esa deuda que se supone que debía ser fue del presupuesto anterior. No, me refiero a la deuda que emitió el gobierno para reducir los pasivos por la capitalización del Banco Central que viene arrastrando desde la crisis financiera del 2003. Entonces, se aumentó por un lado los pasivos para reducirlos, los del Banco Central, pero no se ha hecho. Entonces tú tienes una deuda que es nueva, sin el propósito para el cual fue emitida. Entonces por eso no la neteamos nosotros, o sea, no hacemos la reducción por el otro lado. Dos temas para que lo tratemos lo más rápido posible. Uno es una declaración que tú diste, que yo la veo muy valiente, en la que le advierte al Estado Dominicano el riesgo que podría tener un desenfreno en cuanto a la búsqueda de financiamiento y de crédito a través de las relaciones nuevas con China. Sí. Y también ustedes hicieron también una publicación de lo que es el índice de institucionalidad y cómo se conecta.
Mira, lo de China es algo muy simple. Son las relaciones de China están basadas en el mundo básicamente en el financiamiento y el financiamiento a grandes proyectos. Y ya en República Dominicana nosotros establecimos relaciones hace un año ya, en mayo del año pasado, con la República Popular China y ya teníamos un crédito del Exim Bank chino en noviembre de 600 millones de ¿Ya eso se desembolsó? dólares. No estoy seguro de si, pero está registrado en los libros del Exim Bank. Entonces, eso está destinado al sector eléctrico. Eso tú no lo ves precisamente por el lado de crédito público, pero la estadística del Exim Bank de China, y eso lo llevan quienes llevan las estadísticas internacionales que te contabilizan las estadísticas de cuánto ha percibido cada país de América Latina, ya registran esos 600 millones de dólares. El tema es que a China le gusta como política exterior, por ahí. como política exterior el endeudamiento y los grandes proyectos que son construidos por empresas chinas, con materiales chinos y con mucha mano de obra incluso china. Entonces, la advertencia que hacemos, que fue recogida por la prensa y hicimos en un artículo, es tener cuidado con estas facilidades de crédito que en realidad muchas han estado relacionadas, o la mayoría, con proyectos grandes y que han involucrado casos de corrupción, al término que, bueno, en Ecuador, el expresidente Correa se le encontraron indicios penales por las relaciones precisamente del incremento el incremento de la deuda y el uso que se le dio, y así ha pasado en otros países. Tenemos casos en África, etcétera. Entonces es una advertencia que tengamos mucho cuidado en eso. Y en cuanto al índice de institucionalidad que ustedes han presentado. El índice de institucionalidad es un índice elaborado por una fundación argentina todos los años, y lo que recoge es básicamente que República Dominicana se mantiene en la misma posición desde el 97 de todos los países evaluados, de que en los últimos años no hemos mejorado y que el deterioro principal se ha visto en la parte política de ese índice, que está compuesto por una parte económica y una parte política, porque definitivamente los temas de imperio de la ley, el apego a la institucionalidad, la independencia de poderes, todo eso afecta, y es algo que está relacionado con la misma economía en el sentido de que la inversión extranjera, tu clima de inversión, correcto, de inversión extranjera, incluso inversión local, eso te afecta. Te afecta. Finalmente, ¿qué ha pasado, Miguel? Porque el gobierno se siente restringido económicamente y hay ahí en el presupuesto la autorización para emitir los bonos. El gobierno en los primeros meses del año ha tenido que recurrir a las emisiones internas de bonos. Ya ha agotado casi el 80 o más del 87% de lo que tenía presupuestado para emitir internamente. Ha tenido unas limitaciones que no ha salido, por lo menos no lo ha oído de boca de las autoridades. Sería buena una explicación, pero uno entiende que la limitación de la colocación externa de bonos se debe a un recurso de inconstitucionalidad que fue elevado ante el Tribunal Constitucional por un grupo de ciudadanos, entendiendo que la ley de financiamiento que rige para el 2019 fue aprobada de forma irregular. Entonces, hasta que eso no se resuelva, uno entiende que el gobierno no hará esas emisiones de títulos fuera del país, pero habría que ver cómo funciona la institucionalidad en ese sentido. Yo tengo informaciones muy oficiosas de que el Tribunal Constitucional desestimó esa... Aparentemente es así, habría que ver la confirmación publicada ya en los medios, pero de ser así, bueno, las autoridades podrán seguir emitiendo normalmente bonos en los mercados internacionales. Lo que sí no hay que descartar es el tema de la incertidumbre política y el reflejo de la misma política en el tema económico y del gasto público para este año. Que aunque se puedan hacer las emisiones programadas, uno tiene el temor
de que el déficit sea mucho mayor del presupuestado para el 2019. Miguel, te agradecemos infinitamente esta visita. Gracias. Como siempre, aquí se nos quedan muchos temas, pero qué bueno que quedan muchos temas, porque eso le gusta a los amables televidentes que se queden ahí. Entonces, él viene pronto para que le demos seguimiento, sobre todo después que pasen los arrastres y todas estas cosas, para ver en qué vamos a caer con esos déficits electorales que venimos arrastrando desde el 2008. Vamos a ver. Pero nosotros queremos recordarles a ustedes que nosotros estamos todos los sábados de 3 a 4 en MIPIMES en la Z 101, con este programa que es la referencia en cuanto a los temas relacionados con las MIPIMES, y que también el 15 de mayo va a ser el Día del Agricultor. Por eso lo estamos diciendo, y después haremos un análisis sobre unos temas que ahí el ministro de Agricultura siempre ha dicho que el 85% de los alimentos que se consumen los genera el país. Vamos a hacer un análisis sobre eso, de unos números que andan ahí, unos indicadores que no necesariamente dicen eso, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a un mensaje comercial y venimos con nuestra despedida. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Janet Hernández, soy la presidenta del Centro Ecológico Jaragua. Mi nombre es Neri Castillo. Deco2Love se dedica a lo que es la planeación y decoración de eventos. Constituir una compañía era bastante difícil. Bueno, había que trasladarse a Santo Domingo. Y el costo era mucho dinero. Ahora simplemente entro a la computadora. Y está listado de todas las cosas que se necesitan traer. Y uno simplemente va cotejando y va preparando su documentación. Es fenomenal, es ágil, ayuda a que la gente pueda avanzar. Eso ha sido fabuloso para nuestro centro ecológico. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Hemos llegado al final de esta jornada de trabajo por esta semana, agradeciéndole a Dios la oportunidad que nos ha dado de hacerlo. Y tenemos que recordar todas las semanas que esas empresas que aparecen en su pantalla son empresas miembros de la Asociación de Embotelladores de Agua, ADEAGUA, que es la que dirige este programa, la dueña de este programa, y que esas empresas producen su agua atendiendo y cumpliendo estrictamente con las normas internacionales, los estándares internacionales, con las buenas prácticas de manufactura y la aplicación de higiene de los alimentos. O sea, que no tenemos que envidiarle a ninguna empresa extranjera. Reiteramos el agradecimiento de la atención que usted nos dispensa y les invitamos para que la próxima semana nos acompañen en una entrega más de su programa Enlace Gobierno-Empresa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.